Buenas tardes, muchas gracias por asistir a esta tercera conferencia del ciclo Paradigmas Arquitectónicos para una Nueva Era, que llevamos realizando aproximadamente 4 años, en el que buscamos reflexionar sobre el estado de la cuestión de la arquitectura y del urbanismo en la actualidad y también prever un poco cómo va a ser ese futuro próximo en esta manifestación artística. Buscamos básicamente con este ciclo poner en crisis la práctica arquitectónica y reflexionar o cuestionarnos cómo vamos a vivir en comunidad, teniendo en cuenta también que el propio concepto de comunidad es diverso, múltiple e incluso flexible, ¿no? Y en esta tercera conferencia, que lleva por título Realidad Urbana y Arquitectura en el siglo XXI, nos acompaña Anachu Zabal Beascoa, a la que también le doy las gracias por aceptar nuestra invitación y venir aquí a impartir esta conferencia. Yo voy a dar unos pequeños apuntes, aunque ella es muy conocida en el ámbito de la arquitectura, pero sí quiero dar unos apuntes sobre su trayectoria. Ella es licenciada en periodismo y en historia del arte, escribe habitualmente y ya durante 27 años en el periódico El País sobre arquitectura y diseño. Ha publicado numerosas ediciones, numerosos libros sobre esta manifestación artística y también ha ejercido la docencia en la Universidad Europea de Madrid y en otros ámbitos. Además es comisaria de exposiciones, de las que me gustaría destacar la de Joan Fontcuberta, el artista y la fotografía en el Museo Español de Arte Contemporáneo, o Máscara y Espejo en el MACBA. Además, me gustaría destacar como señal de su polivalencia y creatividad su incursión y su trayectoria en la literatura infantil, en la que también destaca con la publicación de numerosos libros y cuentos. Así que yo sin más les dejo con Anachu y vamos a ver qué nos cuenta. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, por la confianza también y a ustedes por la atención, ¿no? Por el interés en venir esta tarde. Yo, como ha dicho el director, soy periodista y, bueno, soy más periodista que historiadora. Aunque estudié las dos cosas justamente porque me faltaba contenido. Yo me sentía cuando era joven que me faltaba contenido. No me daba cuenta que en realidad me faltaba vivir y trabajar, ¿no? Entonces lo buscaba en algún sitio. Pero un poco esa mirada ha marcado mi manera de intentar entender la arquitectura. Digamos que en historia del arte la arquitectura era el arte que comprendía el resto de los grandes artes. La pintura se hacía para los edificios, la escultura se hacía durante siglos, se hizo para los edificios. Y en el siglo XX, y cuando a mí me tocó empezar a pensar qué contar, en el XXI y en el XX, pero el XXI más, digamos, con más capacidad de elección, me di cuenta de todos los otros enlaces que se podía hacer desde la arquitectura, ¿no? Todos. Por supuesto, el económico, el contextual, el urbano, tradicionalmente el social, el técnico. O sea, muchas relaciones que establece la arquitectura. Hasta los medios de transporte, como veremos hoy, deciden pues la arquitectura que se hace, e incluso la arquitectura llega a decidir, el urbanismo llega a decidir pues cómo calzamos, ¿no? Cómo nos movemos por una ciudad. Tienen que ver con la salud pública, tienen que ver con, bueno, con todo. Yo creo que es un universo en el que todo está conectado, como por otro lado en cualquier universo. Y eso es muy periodístico, ¿no? Intentar ver las cosas con un gran angular. Es decir, esto no es una charla específica sobre un tema de historiador puntillosa, intenta ser puntillosa, pero no así, es una charla conectora. Entonces les voy a explicar lo que a lo largo de mi vida como periodista he ido deduciendo. Voy a resumirlo en 5 puntos que yo creo que son los que a mi modo de ver resumen lo que sucede hoy con la arquitectura, y luego voy a hacer como una trayectoria para intentar entender cómo hemos llegado hasta aquí y qué
creo que se puede hacer, ¿no? Para apuntar de alguna manera. Voy a intentar dejarlo todo en 1 hora para que luego tengamos la posibilidad de hablar con ustedes y, no sé, charlar, ¿no? Lo que puedan pensar. Bien, una de las realidades arquitectónicas inminentes es la ciudad. Y uno de los grandes, saben ustedes que se habla, los periodistas no paramos de escribir sobre este tema, ¿no? El mundo es un lugar urbano, cada vez más urbanizado. Eso sí, las ciudades ocupan una parte muy pequeña del planeta, pero cada vez crecen más y están más densas. Ahora, solo ahora, empiezan a crecer las ciudades pequeñas, porque las grandes mueren de éxito. Es tan caro vivir en las ciudades grandes que ya no se pueden expandir más y ahora empiezan a crecer las ciudades pequeñas. En cualquier caso, en todos los centros urbanos sucede el mismo problema de todo el planeta, la gentrificación. Y cuando tenemos estos palabras no sabemos ni lo que es. Entonces hubo un colectivo que hizo, justamente artístico, hizo una intervención con esto, ¿no? Gentrificación no es un nombre de señora. La gentrificación es la expulsión, para aquellos de ustedes que no lo sepan, la expulsión de los residentes habituales de un barrio, de una zona. Es verdad que ahora la gente se muda más y cambia más de barrio o de ciudad o incluso de país. Antes las emigraciones eran casi de por vida, ahora hay emigrantes que vuelven, ¿no? La gentrificación es no poder pagar el alquiler del piso que llevas años pagando. Es que en un barrio de repente no hay ancianos, no estén todas las edades más o menos representadas. ¿Por qué? Pues porque los ancianos con la jubilación no pueden pagar el alquiler que pagaban siempre. Y es decir, es ir diversificando los barrios de una manera, por clase social básicamente, por ingresos más que por clase social, ¿no? Entonces, ¿esto qué genera en los barrios? Genera una cosa muy extraña y muy paradójica. Por un lado, el deterioro, ¿no? Al principio se empieza con el deterioro, porque no te arreglo la casa para que renuncies a ella, no te arreglo el barrio para que pienses que es peligroso o para que sientas que es peligroso, y luego la mejora. La mejora de tal manera que se encarece todo y no se puede pagar, ¿no? En segundo lugar, otra de las características que yo creo que se pueden aplicar a casi todas las ciudades es la del puro liberalismo del siglo XXI. Todo está en venta. Ya no se compra una casa para vivir en ella o como segunda residencia, digamos, sino que se compra en general o mayoritariamente, quiero decir, como inversión, como bien de inversión. No como lugar de vivienda. Antes la vivienda era un derecho, o en muchas democracias todavía lo es. Ahora se compra, la mayoría de los pisos que se construyen se venden como bienes de inversión. Esto cambia radicalmente la forma de las ciudades, porque si las ciudades no están habitadas por una población diversa, no son ciudades, son otra cosa, como vamos a ir viendo, ¿no? Pues la vivienda no es un negocio, en fin, protestas de todo tipo y todo en el ámbito artístico, ¿no? Llevado al ámbito artístico también. El tercer punto, que también define la gran mayoría de las ciudades, a pesar de las promesas de algunos políticos, simplemente por normativa, por ejemplo en Europa, por normativa, y además por una normativa derivada de las investigaciones que ha hecho la Organización Mundial de la Salud. Los coches de combustibles fósiles contaminan tanto como fumar. Contaminan tanto y causan tanto cáncer como fumar. Esto no lo digo yo, esto es un dato de la Organización Mundial de la Salud. Y además, cada vez es como los móviles, ¿no? Empezamos teniendo un móvil y acabaron la gente teniendo, pues en Latinoamérica, por ejemplo, intentaron prohibir la circulación de los coches un día, como los taxis, un día a la semana, la gente compraba 2 coches. El coche es un invento muy del siglo XX, es un invento que ha determinado en gran parte el urbanismo del siglo XX, sobre todo en América, Latinoamérica y América del Norte, pero también es un producto que ha estado súper subvencionado por los gobiernos. Daba trabajo, generaba pues un tipo de riqueza, pero también ustedes se imaginan que al ferrocarril le hubieran pagado las vías, las calzadas por las que han circulado, las carreteras, las autopistas incluso por las que han circulado los coches, las hemos pagado entre todos con nuestros impuestos. Tengamos o no tengamos coche, utilicemos o no utilicemos el coche. El coche se va.
poco a poco se va. Lo vemos porque hay ciudades, no que sean modélicas, pero que sí van marcando lo que va pasando en el resto. Por ejemplo, hoy en día en Manhattan, tener coche es de persona muy rica. Poder pagar el alquiler o la propiedad del aparcamiento, ¿no? Por ejemplo. En los cascos antiguos no caben los coches. Somos demasiados y hay que hacer algo. Hay que cambiar la manera de vivir. Por eso les digo que la arquitectura tiene relación con todo en nuestra vida. Ya queremos unos cascos antiguos recuperados. Tiene que ver también con la logística, ¿no? Cómo organizas el transporte disuasorio y cómo organizas esto si no tienes transporte público. Es decir, tiene que ver también con las prioridades políticas. Tiene que ver también con la salud pública, ¿no? Cuanto más se camina, pues más en forma está uno. Si caminas sin respirar aire contaminado, mejor. Esto es una imagen de la Rue Rivoli en París, posterior a la pandemia. París es de las ciudades que se abrazó a la bicicleta y hizo que algunas de sus calles fueran solo o peatonales o para transporte rodado. Pero fíjense en la acera. Este sería el Parque de las Tullerías, aquí está el Louvre, y fíjense en el tamaño de la acera, y si retrocedemos 100 años, fíjense que la acera sigue siendo lo mismo. Es decir, es un cambio de uso que ya se ha dado, era más para los caballos, pero todavía siempre hay espacio para la mejora, ¿no? Digamos, si lo que queremos es que la gente camine. También es cierto que al lado está el Parque de las Tullerías y cualquiera, pues es normal que se camine por un parque, yo preferiría, ¿no? Pero les decía que el urbanismo, el coche generó, sobre todo en América, en todo el continente, un tipo de urbanismo. El sprawl, conocido como el sprawl, ¿no? Por extensión. Es más barato construir en extensión a corto plazo que en altura. Pero esto no, o sea, la extensión no genera ciudad y genera una necesidad de desplazarse justamente con el coche o con medios públicos de transporte. Genera distancias mucho mayores, un tiempo de tu vida que dedicas a ir y volver del trabajo o a ir y volver de los centros urbanos, etcétera, etcétera. La salud pública, lo que les decía, ¿no? La vida con piernas. Esto lo han entendido muchas personas, pero a mí me gusta mucho citar al alcalde de Pontevedra, que es médico y pues está eternizando, porque fue de los primeros en reducir la velocidad en el casco urbano. Tradicionalmente, ustedes lo saben, si conducen, se podía conducir a 50 por hora en las ciudades. Nos parecía lo más normal del mundo. Se bajó a 30 por hora. Un accidente, un atropello a 30 por hora todavía es bastante grave. A 10 por hora no es nunca mortal. Vamos, tendría que ser que se diera con un bordillo o algo así, o sea, podría ser mortal. Pero a 10 por hora no lo es. Este señor, el alcalde de Pontevedra, lo instauró. Todo Bilbao a 30, pero el de Pontevedra siempre va por delante. A 10. ¿No? Son cosas que van alterando radicalmente nuestros valores, casi sin que nos demos cuenta. La forma física de las personas, la educación de los niños. Una ciudad tenía que ser una escuela para los niños. Es el lugar donde un niño toma una decisión. ¿Por qué calle regreso a casa? ¿Me gasto el dinero de la guagua en una chuche o no? ¿Alargo más? ¿Me meto donde no debo? ¿Cruzo en rojo? ¿No cruzo en rojo? Es una manera de conocerte y de aprender a utilizar la libertad, ¿no? Tu libertad. Esta libertad yo creo que se ha quitado de los niños, esta educación, que ha desaparecido mucho en la infancia de los niños. Y se está intentando recuperar en muchos lugares. En Barcelona, con la pintura, que es la manera más barata de intervenir. Yo no digo que, o sea, cuando digo algo es una idea, no digo que la solución estética sea la mejor, ni que yo considere que es la mejor, sí es la más económica. Y sí la hemos visto en Barcelona, por ejemplo, la calle Consejo de Ciento del Ensanche es completamente peatonal. Esto cambia la vida de la ciudad, porque automáticamente reduce la velocidad en el interior y, por supuesto, siempre, absolutamente siempre, genera las protestas de los comerciantes, incluso de los vecinos, que siempre, absolutamente siempre, terminan aplaudiendo la iniciativa. Pero somos reacios al cambio. Entonces, solo hay que saber un poquito de historia y mirar un poco hacia atrás para darse cuenta de que la mayoría de los cambios se rechazan y muchos de los cambios llegan para quedarse, porque pueden ser una buena idea.
Esta idea de colorear para diversificar, que también está en Panamá, Panamá camina, y que también está en Broadway, por ejemplo, ¿no? El cuarto punto que define, desde mi punto de vista, los problemas principales de las ciudades del siglo XXI es, yo lo he llamado disneyificación, museificación, es la idea de los turistas, de limitar el turismo. El turismo es un problema, porque, y soy consciente de dónde lo estoy diciendo, porque es una industria. Es una industria muy potente, pero es una industria que, mal llevada, arrasa el suelo. Es como no cuidar los cultivos, es como no dejar la tierra en barbecho, es como no cambiar el cultivo para que la tierra esté, o llenarla de insecticidas y de fungicidas, de tal manera que no hay lombrices y que se arrasa ese terreno y deja de servir de cultivo. El turismo hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. Y para cuidar el turismo, en mi opinión, lo primero que se tiene que cuidar es a los ciudadanos. Es decir, una ciudad sin ciudadanos deja de ser atractiva, aunque tenga las pirámides de Egipto. Este año Venecia por primera vez ha descendido por debajo de los 50.000 habitantes. Hoy en día, lo que era la Serenísima, un imperio, solo son menos de 50.000 habitantes. Estuvieron muchos años siendo 60.000. Este año menos, porque no se pueden permitir directamente. Siempre es más rentable hacer un hotel, un Airbnb. Eso es política. Hay que gestionarlo. Porque el problema que tienen ahora los venecianos es que quien lleva todos esos hoteles tiene que vivir en Santa Elena, que está lejos, o en Mestre, en sitios que no están en Venecia. Con lo cual ya tenemos el mismo problema de los traslados de antes, de cómo llegar al lugar de trabajo, para quién se están construyendo las ciudades, ¿no? En fin. Pasa en Roma, es que pasa en todas partes, nos está pasando en España. De hecho, está pasando en toda Europa, ¿no? Es un parque de atracciones del turismo de la historia, básicamente, ¿no? Esto es La Habana, también está pasando en La Habana. Y esto es lo que pasó durante la pandemia. ¿Qué pasa si nos jugamos todas las cartas a una única industria, a una única manera de ganar la vida? ¿Dónde nos está llevando el más y menos diverso, menos diverso, menos diverso? En la naturaleza nos está llevando a la ruina más absoluta. Están desapareciendo. ¿Ustedes recuerdan cuando conducían un coche y llegaban a casa y estaba todo estrellado de mosquitos, de bichitos y tal? ¿Les pasa ahora? Se están muriendo, han desaparecido. Cada día desaparecen especies que son fundamentales para la polinización, son fundamentales para mantener la naturaleza. Bueno, nosotros, esta cosa de cuidar la naturaleza, creo que no nos damos cuenta de lo que nos tenemos que cuidar es a nosotros. La naturaleza se cuida sola. La naturaleza, esto pasó durante la pandemia, pero la naturaleza, en cambio, estuvo fenomenal durante la pandemia, porque no la molestábamos, ¿no? El Gran Canal más limpio que nunca. Las hierbas encuentran su sitio en medio del asfalto, vuelven a crecer. Y ese sería el quinto punto, ¿no? Urge redefinir nuestra relación con la naturaleza. Asumir que nosotros no mandamos en la naturaleza, que formamos parte de ella. Y en sitios pues, costeros como este es absurdo, es de locos no darse cuenta de que este calor que pasamos, si sobrepasa los 2 grados, se va a derretir el hielo y vamos a acabar absorbidos. Y no va a pasar nada, porque esto ha pasado a lo largo de la historia. Al planeta no le va a pasar nada, a nosotros todo. Bien, estos son la idea de la naturaleza, esta idea tan romántica de pues esto, un chef de 3 estrellas Michelin que tiene un huerto, o esta idea, el bosque, que el bosque es fundamental para poder respirar. Chapultepec, en México, pero fíjense cómo está el bosque de sucio y cómo está deteriorado. O esta idea de China, ¿no? De cómo la naturaleza apresada por el urbanismo, es decir, por la arquitectura, ¿no? Porque es poco rentable. Frente a eso, pues viviendas pasivas, por ejemplo. Pasiva quiere decir que el edificio es capaz de acumular absolutamente toda la energía que necesita para funcionar. ¿Eso cómo se hace? Pues por supuesto con placas solares, con reciclaje de agua, etcétera, pero fundamentalmente ventilando bien, es decir, aislando del calor y aislando del frío. O este edificio, si el otro era un edificio
pasivo. Esto, que es la Universidad de Friburgo, es un edificio activo. ¿Qué quiere decir un edificio activo? Que acumula, porque consume poco, es capaz de acumular más energía de la que necesita para funcionar. Es decir, ahora mismo estamos hablando de valores que no son meramente estéticos. La arquitectura es un arte, como ha dicho el director, efectivamente, pero también es un servicio y es un bien social. Y no puede, bajo ningún concepto, olvidar esa parte. Sería un error. ¿Cómo hemos llegado a estos 5 problemas? Bueno, esta es la imagen clásica que tenemos del arquitecto, ¿no? Con pajarita, con las gafas redondas, este es Le Corbusier. Y si poníamos varios arquitectos, aquí tenemos a Niemeyer, el arquitecto más famoso allá en la esquina, Le Corbusier, Oscar Niemeyer, el autor, uno de los autores de Brasilia, tenemos a Pey, el que hizo la pirámide del Louvre, tenemos al lado de Niemeyer al autor del Whitney, ¿cómo se llamaba? Breuer, Marcel Breuer. ¿Ven ustedes alguna mujer? ¿Ven ustedes a alguien distinto? Esto es lo que está cambiando en el siglo XXI. Esto es una arquitecta del siglo XXI. Fíjense que su oficina es básicamente un ordenador con el que se mueve, como pasa con mucha gente. Eso también lo aprendimos durante la pandemia. Y es una mujer que construye desde abajo. Ella es alemana, empezó a trabajar en Bangladesh, pero lo que hizo fue aprender la manera tradicional de trabajar y aplicar sus conocimientos técnicos, de estética, aprender a trabajar con tierra, ofrecer ideas para mejorar lo que ya existe, ¿no? Es un caso, pero hay muchos más. Esto es obra de ella. Otra característica del siglo XXI en la arquitectura es que toda aquella reunión de hombres, que hay hombres y mujeres arquitectos, de hecho en España hay más mujeres arquitectas que hombres, han empezado a trabajar como colectivo. Es menos habitual, mucho menos habitual que un estudio de arquitectura se llame ahora con el nombre de un hombre. En primer lugar, porque también hay muchas mujeres, pero también porque han surgido colectivos no solo de arquitectos, de nuevo, en relación con historiadores, con sociólogos, con ingenieros. Bueno, un punto de vista mucho más amplio, mucho más conectado. Este es el grupo Ensemble que ganó el premio Turner, que en principio era de arte, con intervenciones en un barrio de Birmingham. Este es su primer proyecto, el del colectivo Ensemble. Que yo siempre, cuando hablo con esta gente, mi primera pregunta es: ¿de qué vivís? ¿Sois muchos? ¿Hacéis muy poco? Cuestan muy poco los proyectos, porque me parece. Y esa es otra característica del siglo XXI. Como ha ocurrido con otros ámbitos de la sociedad, la universidad ha recibido a muchísima gente. Entonces, la arquitectura ha dejado de ser, fue la última, yo creo, de hecho, es de los últimos ámbitos profesionales en tener un sindicato, por ejemplo. No existía hasta hace nada. No lo necesitaban. A mí me recuerda mucho a lo que pasó con los médicos en los años 70 en España, cuando llegó aquí la sanidad pública. No lo vieron como un logro y salieron a la calle a protestar, lo vieron como una pérdida de privilegios. La mayoría, siempre hablo, generalizo, soy periodista, si no, no vamos a llegar a ningún sitio. Hoy en día son los que salen a la calle a protestar para defender la sanidad pública, los médicos. ¿Por qué? Porque han visto que es el sistema que funciona. Y han visto que cuando tienes un problema, yo que soy enferma oncológica crónica se lo puedo decir, las aseguradoras se te quitan de encima para que vayas a la sanidad pública. Es un bien, es un logro social. Es que es totalmente, y yo creo que es endemoniado asociar, igual que es endemoniado asociar a la contaminación una ideología política, porque es que todos nos contaminamos, votemos a quien votemos, es endemoniado, desde mi punto de vista, asociar una ideología política a la seguridad social, porque la salud la tenemos que cuidar todos y de todos, y esto es una manipulación. Pero bueno, el cuidar los alcorques, fue la primera intervención de ellos. Comunal, 2 mujeres trabajando de una manera distinta y trabajando también con la gente. Es decir, en Latinoamérica más del 50% de la construcción es autoconstrucción. Hablamos del 50% en las ciudades, y en el mundo entero, más del 30% a día de hoy sigue siendo autoconstrucción. Ustedes aquí también lo tienen, en las Islas Canarias está en algunos sitios. Hay que querer ir a verlo, o que te interese saberlo. Yo recuerdo cuando era pequeña, yo soy de Barcelona y me crié allí, salías y lo veías.
Es decir, no es una cosa privativa de Latinoamérica o del sudeste asiático, existe en todo el mundo. Entonces, hay arquitectos, en este caso este colectivo de 2 arquitectas mexicanas que trabajan con la autoconstrucción, lo mismo que Anne Heringer, dando ideas, explicando maneras de hacer celosías, mezclando el conocimiento de la tradición con ideas nuevas y con maneras de aislar mejor, ¿no? Que diferencia entre la uralita y la madera para aislar del sol o de la lluvia, etc. Bien, voy con los 15 puntos, intentando hacerlo en menos de 35 minutos, que es lo que me queda. Hay algunos que son más largos que otros, pero yo creo que una de las cosas que yo propongo hacer es desactivar prejuicios, para todo en la vida, pero en el caso de la arquitectura y del urbanismo, aprender de la ciudad informal. Los arquitectos construían la ciudad formal, la están viendo a un lado. Esto es Sao Paulo, en Brasil, y esta es una favela, que es como una gran ciudad, porque tiene 250.000 habitantes, se llama Paraisópolis, además. Es decir, en esta favela vive gente de clase media, vive gente con estudios universitarios. ¿Por qué? Porque han conseguido organizarse. Y fíjense la perversión de la fotografía, ¿no? Para poder tener esta vista, pues puedes tener piscina propia. Esto también sigue siendo Sao Paulo. Ven claramente la diferencia entre la ciudad formal, que solía ser la de los arquitectos, y la ciudad informal, que es el resto del mundo. Mi propuesta es entrar en la ciudad informal, pero no entrar arrasando y dando lecciones, entrar para aprender. Y les voy a explicar. Esto es la India, es la ciudad informal, por aquí pasan los trenes. Estos se organizan, montan mercados, pasan los trenes, pasan los coches, hay una flexibilidad. Yo llegué aquí, que esto es la Biblioteca España, de Giancarlo Mazzanti, en Medellín, Colombia, y llegué allí para ver este edificio. El edificio me pareció tremendo, porque fíjense qué poca luz tiene para ser una biblioteca. Pero en cambio me fascinó lo que encontré en la calle allí. Es San Vicente Sabio, que es una de las colonias de autoconstrucción, completamente de autoconstrucción. Yo de repente vi esta escena y digo, esto yo lo viví de pequeña y ahora no sucede. Y de repente encontré esta de los años 60 en Suecia. Si se fijan, es la misma escena. Pero en la ciudad formal ya no se da esto. A ver, miento, alguna vez alguien se mete una fuente de desesperación de calor. Pero vamos, viene alguien y te echa. No es un uso habitual, ¿no? Tampoco me parece razonable que la ciudad informal se utilice pues, como destino turístico, que es donde vamos, donde estamos abocados, porque estamos... yo siempre digo que si viniera un extraterrestre y nos viera, es que no sé qué pensaría de nosotros, de verdad, con las decisiones que tomamos, ¿no? ¿Por qué digo que es modélica la ciudad informal? Por su flexibilidad. Esto es Broadway, ¿no? Reconocen ¿cómo se llama? El Flatiron. En Broadway hicieron un experimento que tiene que ver con el desorden para conseguir un orden. Y se lo voy a explicar así. Yo hago deporte, bueno, ahora ya no vivo tanto en Madrid, pero cuando vivía en Madrid hacía deporte en el Retiro. Y de vez en cuando hay conciertos. Y organizan las sillas en torno a la glorieta, como es lógico, ¿no? En invierno, pues no pasa nada, cada uno se levanta cuando acaba y la deja en su sitio. Pero en verano, curiosamente, observé un día que la gente se aparta del sol. Entonces se va desordenando aquello, con toda lógica, porque quieren apartarse del sol. Es decir, están introduciendo el caos en el orden y están mejorando su vida. Pero la sorpresa mayor es que cuando en verano acaban el concierto, quienes han movido su silla las apilan, cosa que no hace nadie en invierno. Es decir, estamos consiguiendo un orden y una colaboración a partir del desorden, es decir, a partir de cuestionar el orden. Yo creo que es eso, ¿no? Los conciertos ya ven que son tradicionales, históricamente tradicionales. Y eso que les digo sucede, ¿no? El orden en el desorden. El orden en el desorden tiene que ver también con la naturaleza. La naturaleza la necesitamos en las ciudades, pero no como Versalles, que Versalles arrasó, cambió el curso de los ríos, o sea, aquello es atroz. La necesitamos para generar CO2 y para poder vivir. En París, por ejemplo, una de las cosas que han hecho es dejar que las hierbas, que los hierbajos crezcan, que también lo hacen en Barcelona, en los alcorques. No, esta cosa de quitar las hierbas malas, no hay malas hierbas. Hay hierbas que nos parecen más bonitas, menos. Es verdad que hay hierbas que chupan más el agua, bueno, pues, pero no hay hierbas malas, todas generan oxígeno, ¿no?
esta idea, ¿no?, de no oponerse a la naturaleza, mezclarse con ella. Esto es el High Line, que es una infraestructura viaria, era una vía de ferrocarril, de metro en Nueva York, reconvertida en paseo urbano. Ya estamos densificando las ciudades, que es bueno porque está todo cerca, se consume menos energía, y es malo porque genera, punto 1, gentrificación, aumenta el precio de los pisos, etc. La siguiente pregunta que tengo es cuestionar qué es el progreso, porque parece que todos lo sabemos hasta que nos lo preguntan, ¿no? Arquitectónicamente se supone que construir con según qué materiales era el progreso. Resulta que estos materiales permiten, 1, una construcción más rápida y 2, permiten que el edificio dure menos, ¿no? La industrialización de la construcción. Y yo me pregunto, ¿es eso el progreso? Esta cosa de que los materiales son como un maquillaje en realidad, ¿no? Porque no es el propio edificio. A mí esta idea de construir así me recuerda mucho esto, los implantes. Que si tienes la desgracia que se te cae un diente, es genial poder ponerte un implante, ¿no? Pero es que hay gente que se cambia todos los dientes para tenerlos todos iguales o blancos o vete a saber qué. Y a mí no me parece el progreso. A mí perder los dientes, aunque sean un poco feos, me parece una pérdida. Y además tiene un coste. Tiene un coste no solo económico, por supuesto, ¿no? Tiene un coste en salud, ¿no? Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Estoy instalada en la nostalgia? Creo que no. Espero que no. Creo que hay gente que está trabajando los materiales con mayor ambición de futuro. Cuando entrevisté a Ricky Burde, todo lo que hablo he escrito sobre ello en el periódico. Absolutamente todo. Cada uno a lo mejor es un tema. O sea, que si a alguien le interesa algo específicamente, pueden buscar por ahí. Cuando entrevisté al director del programa de ciudades de la London School of Economics, Ricky Burde, me dijo que en Londres actualmente se construye para que los edificios duren 40 años. 40. No estoy en contra del progreso porque, por ejemplo, hacer hormigones que sean capaces de limpiar el aire me parece un progreso. Reciclar las infraestructuras industriales me parece un progreso, reciclar cualquier cosa. Actualizar la idea de los palafitos con las subidas para lidiar con los cambios de nivel de agua, lo que sea, me parece progreso. Utilizar terracota en las fachadas, como este edificio de Renzo Piano en París, para limitar la insolación y para aislar mejor, como les decía antes, me parece progreso. Utilizar incluso esto que no me parece estéticamente bonito, pero captadores, en lugar de poner, yo qué sé, sembrar, aquí aterrizas, con perdón, como en media España y empiezas a ver campos como si fueran árboles, de placas solares. No, las placas solares se pueden poner en una cubierta o se pueden poner, por ejemplo, como estas, que son translúcidas y dejan pasar la luz. Con lo cual pueden incluso construir una fachada, darles un uso, ponerlas en las paradas de los autobuses. ¿Qué es progreso? Llevar el verde al interior, estos jardines verticales que cuestan, este es el de la Caixa en Madrid, el de Caixa Forum, cuesta 40.000 euros mantener este jardín. ¿Esto es el progreso? Pero si esto lo teníamos. Y surgía solo con una poda, ¿no? La hiedra. Lo teníamos en todas partes. En algunos sitios se sigue. Esto es la cubierta del Museo de la Ciencia de San Francisco, también de Renzo Piano, para aislar. Y esto es como siguen construyendo en Islandia, utilizando la vegetación. El progreso es invadir. Esto es el aeropuerto de Osaka, de Renzo Piano también, y es una práctica súper habitual, ¿no? Ir más allá de la costa, con los consiguientes efectos que tsunamis y cosas así. Este es el aeropuerto, o esto, o el urbanismo de Dubái. Forma de palmera que nadie ve, por cierto, porque ya se pueden imaginar que esto es una casa al lado de la otra. Así, ¿no? O jugar a tenis a, no sé qué, 1000 y pico metros de altura. ¿Eso es el progreso? No es mi progreso. ¿Es progreso levantar una ciudad en 30 años? Una ciudad que, como si fuera el modelo occidental, como si fuera Manhattan, en la que se mueren, o sea, solo se puede construir con explotación y sobre todo es imposible mantener los vidrios limpios, porque está en el desierto y porque la gente allí
durante siglos ha vivido de acorde con el lugar y de acorde con el clima. No así. Es imposible mantenerlos limpios. Nunca, nunca, nunca. Progreso a lo mejor es reciclar lo que hicieron la Catón Basal en el Palais de Tokio, reciclar la obra, dejarlo como estaba. Podría ser progreso. O otro tipo de globalización, ¿no? Esta, por ejemplo, tener un alcalde de origen pakistaní en Londres. A mí esto me parece progreso. Tercer punto, la llamada Smart Life, la vida con el vigilante que llevamos de la mano a todas partes. Es fantástico. Esto nos lo llegan a explicar en una película y no nos lo hubiéramos creído. Lo llevamos. Sabe cuánto caminamos, sabe con quién hablamos, lo sabe todo. Ni nuestra madre, nuestro padre, nuestro novio, nadie sabe cómo sabe esto de nosotros. Tiene todas nuestras fotos, tiene nuestra intimidad, sabe con quién hablamos, cuánto tiempo hablamos, sabe lo que decimos y lo llevamos de la manita. Es fabuloso. Esta es la vida smart, es decir, inteligente, ¿no? Y luego todo lo asociado a vender nuestra alma a la tecnología. Y a ver, ahora mismo no podríamos tener esta charla sin tecnología, es evidente, pero hemos vendido el alma a la obsolescencia programada. Conocen, ¿verdad?, lo que quiere decir. Fabricar las cosas para que tengan un ciclo de vida súper, súper, súper corto. De tal manera que tenemos un móvil que parece estupendo, pero la batería ya no carga. O el coche. No sé. Yo la verdad es que tengo un coche que estoy enamorada de él porque tiene 20 años el tío. Es lo más rentable que me ha salido en la vida. En fin, este tema. Frente a esta idea de la obsolescencia programada tenemos otro tipo de iniciativas. Ya les dije que me gusta mucho comparar la profesión de los médicos con la de los arquitectos. Este es un ginecólogo indio, Surendra Shastri, al que dieron la medalla de oro del Colegio de Ginecólogos de Estados Unidos, porque había conseguido salvar la vida de muchísimas mujeres sin tecnología y sin dinero. ¿Cómo? Detectando el cáncer de útero de una manera no tecnológica, sin patólogos que tenían que analizar las biopsias, introduciendo unas gotas de lo que viene siendo vinagre, que blanquea las células cancerígenas. Y simplemente con una inspección ocular era capaz de detectarlo. Frente a esto, el pie de Jaipur, la cantidad de gente que no tiene piernas por las minas, y este pie de Jaipur que cuesta 35 euros, es un pie porque en India la gran mayoría de la población va descalza, pero que no está patentado justamente para intentar conseguir la universalización. Pero este no pudo entrar en Estados Unidos. O lo que hizo IKEA en determinado momento, vender placas solares. Yo pensé, si esto lo hace IKEA, solo lo hizo en Reino Unido. Si esto lo hace IKEA, estamos salvados, porque vamos a poner todos placas solares, aprenderemos a montarlas. Vamos a ver si llega a todas partes, ¿no? Yo siempre pienso, cuando hablan de las ciudades inteligentes, lo primero que pienso es en la desconexión. Bueno, primero en esto, esta manera nuestra de pasear tan bonita y tan segura, ¿no? También, dándonos, tan maravillosa. Y luego lo del apagón, el famoso blackout. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando nos digan, vale, ahora que estáis todos viciados y no sabéis vivir sin esto, ahora vais a tener que pagar por todo mucho? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Vamos a escribir cartas de nuevo. Este es el estudio de Renzo Piano en Génova y hace años, en los años 80, yo ya escribía sobre una cosa que se llamaba domótica, que es que tú entrabas en un sitio, si había una brisa, se levantaba para dejarla entrar, renovar el aire, o sea, era como un robot. En el ámbito doméstico, recordarán, pues tiene que ver con la programación del horno para que ponga el pollo y para que lo pare, o de la cafetera, bueno, cosas con las que puedes no vivir, pero bueno, que pueden tener su uso. Resulta que, claro, en este edificio, que lo ven que está todo programado para mover cosas y tal, trabaja mucha gente y no todos tenían, como hubiera dicho mi madre, el mismo rey en la tripa. Algunos querían sol, otros querían sombra, otros querían aire, otros tenían frío, otros tenían calor. Al final lo desconectaron. Sí que hay soluciones inteligentes, dar la vuelta, ¿no? Por ejemplo, llevar luz a África. En África, con una plaquita solar pequeña, ¿qué creen que hacen en África con la plaquita solar? ¿Qué creen que es la prioridad absoluta? A ver, hablo de África como si fuera un barrio, ¿no? Pero en los sitios donde hay asentamientos, ¿no? En Chad, por ejemplo. Cargar al vigilante. Para poder conectarse, para poder... Esto es lo que querían. Pero bueno,
con energía solar, pues Philips, por ejemplo, decidió hacer farolas que funcionaban con energía solar, que a lo mejor no es lo más rentable que fabrican en Holanda, pero que sí que permite alargar la vida en muchas partes del planeta. El cuarto punto consiste en reparar, en pensar en entender que no partimos de cero. Esto es un vertedero y los arquitectos Joan Roig y Enric Valle y Roig, que es uno de los mayores estudios de España, creo que es el segundo después de IDOM, les encargaron sanear ese lugar. Decidieron compactar la basura, supieron que en 20 años eso ya dejaba de transmitir, pues de ser nociva, pero claro, ¿qué alcalde invierte en 20 años? Este es otro tema, ¿no? Y hoy en día, fíjense cómo, aquí tengo toda la trayectoria, porque esto tiene más de 20 años, cómo empezó a crecer la vegetación, y esto es el lugar hoy en día. A mí esto sí me parece transformador. Igual que me parecía transformador lo que hizo Van Eyck en Rotterdam, después de la Segunda Guerra Mundial. Había muchos solares, esto ahora es muy actual, ¿no? Dar un uso al solar. ¿Por qué es actual? Porque quitan todos los hierbajos, que es una obligación del dueño, ¿no? Mantenerlo limpio. Este hombre lo que hizo fue, bueno, no había dinero para construir, había dinero para jugar, ¿no? A niños que habían vivido una guerra, hacer nada, lo mínimo para poder hacer la ciudad más cívica. El quinto punto sería pensar antes de hacer y deshacer. Y voy a poner el turbo. Esto es Seseña, en Toledo, que como ven era caminable, compacta, una ciudad pues radial, ¿no? Con un casco histórico. Esta es la intervención que hizo el famoso Pocero en Seseña, ofreciendo el doble de espacio por el mismo dinero que en el propio, con piscina y con todo. Pero fíjense en un detalle. Lo construyó al lado de un cementerio de neumáticos. Y como la ley de Murphy está para algo, el cementerio ardió. Esto, en cambio, es una intervención en Medina Sidonia de Sol 89, que son unos arquitectos sevillanos, convertida el antiguo matadero en escuela de turismo. Fíjense cómo se integra en el pueblo. Se integra sin despreciar la tradición, actualizando el uso de las tejas, sin despreciarla, simplemente actualizándola. Esto con este patrimonio industrial es la Fundación Prada de Rem Koolhaas, a las afueras de Milán, también, paisaje casi metafísico. El sexto punto es trabajar con lo que se tiene a mano. Este señor, igual alguien lo conoce, era Roberto Burle Marx. Era un biólogo, un jardinero, un paisajista miope. Y se trataba la miopía en Alemania. Y de repente, en el Jardín Botánico de Berlín, vio plantas y dijo, oye, ¿esto cómo no lo tenemos en Brasil? Ay, pero si el origen es Brasil, ¿pero qué estamos haciendo? Esta idea de que las plantas viajaron antes que nosotros y que nos empeñamos en plantar árboles que no pueden crecer aquí. O cuando hablo de árboles, hablo de césped, ¿no? Pues esta idea de cada cosa en su lugar, y ya verás qué bonito es y qué fácil resulta cuidarlo, porque es su lugar, ¿no? Y a partir de ahí, pues deshaces, o con jardines secos en el edificio este de Sao Paulo, ¿no? Y cuando hablo de construir con lo que se tiene, me refiero también pues esta cosa de los secaderos de tabaco, de los secaderos de pimentón o de los muros que respiran, que se conoce muy bien en la arquitectura tropical, por ejemplo, de Latinoamérica, y que en lugares como este podría funcionar. Esta idea de no acabar los edificios. No hace falta acabarlo todo, ¿no? Antes, yo siempre hablo de que la gente antes se iba a vivir con su pareja o con su marido, mejor dicho, y iban construyendo la casa, heredaban algo de los padres, de los abuelos. Ahora no, ahora la gente se va a vivir hasta con decantador de vino. Lo tienen todo. No hay manera de evolucionar, no hay manera de progresar. Bueno, esto es una casa que le concedieron la mitad de la hipoteca y los arquitectos, H Arquitectas de Barcelona, dijeron, hay que eliminar una planta, vamos a ocupar todo el solar, o casi todo el solar. Y va a ser una casa bonita, y es una casa sin acabados. Ya lo había hecho Enric Miralles, que es para mí uno de los grandes arquitectos españoles de los últimos, bueno, murió hace 23 años, o sea, que los últimos años. Reciclaje esto es para mí el mejor proyecto de Miralles y Pinós, que es el cementerio de Igualada, que es un cementerio enterrado.
O Guangzhou, que es el único premio Pritzker chino, que en lugar de a lo bestia destruir, como está haciendo el resto del país, reciclando pieza a pieza para hacer el Museo de Historia de su ciudad, ¿no? Pieza a pieza. ¿Cómo habla este edificio en comparación con los que veíamos al principio de la técnica? 7. Legislar. Legislar es fundamental. Esto lo estamos viendo a medida que hablamos, ¿no? Desactivar lo que desune y, bueno, yo creo que una ciudad equitativa, de nuevo, no es una cuestión política, es que es una cuestión de inteligencia. No vas a tener problemas. O sea, mínimamente equitativa, ¿no? Esta cosa nórdica de que el jefe pueda ganar 24 más veces lo que gana el peón, pero bueno, pero ya tiene bastante, ¿no? O sea, no sé, digo yo, ¿no? Esto sí que es política. Pero bueno, intervenciones, curiosamente, Madrid-Río. Llevo 20 años viviendo en Madrid, es una obra absolutamente de izquierdas hecha por un político de derechas. Esto es lo que quiero decir. Cuando el ciudadano va por delante, la ideología desaparece, porque es la ideología de cuidar a la gente. Madrid-Río es recuperar la biodiversidad del río Manzanares y convertir la M30, que era una cosa que enjaulaba la ciudad, en una vía de conexión urbana. Es el paseo lineal, el parque lineal mayor que yo conozco. El antes y el después clama al cielo, ¿no? Porque todo este parque de pinos carrasco que están inclinados, está levantado en un sustrato de prácticamente 80 centímetros. Y debajo está la M30, no es que haya desaparecido la vía. Y fíjense lo que es. Aparte que es una vía de unión entre los dos lados del Manzanares. Es muy bonito porque utilizando prácticamente solo un material, que es el granito, va saludando. Así se hace barroco cuando llega al Palacio Real, etc. Y estos puentes que unen, porque además se construyeron puentes, unen los dos lados del Manzanares, están hechos por Daniel Canogar, de nuevo, uniendo arte y arquitectura, con los retratos de vecinos de un lado y otro que por fin podían quedar sin dar la vuelta al mundo, ¿no? Antes de llegar entre ellos. En cambio, esto es lo contrario. Esta especie de una pista de hielo, el Corte Inglés es pequeño, no tiene bastante espacio, tiene que hacer una caseta en medio de Callao en Navidad, que es cuanto más gente hay allí, para envolver regalos. Bueno. O esta idea de sol, ¿no? La Plaza del Sol con esta fuente, las fuentes valladas. Esta cosa los escalones, vallarlos para que la gente se va a sentar igual. Y además es que existe, de nuevo, la tradición. Existía la tradición de llegar a sol y dar de beber al caballo allí. El Colegio de Arquitectos hizo un experimento y puso un banco como si tuviera necesidad de saber si la gente quería sentarse o no, a ver si lo iban a utilizar. A veces el Colegio de Arquitectos hace estas cosas tan brillantes para demostrar que, bueno, ideológicamente Manuela Carmena quitó las vallas, ahora vuelven a estar. Así este tipo de politiqueos tenemos que sufrir los ciudadanos. Pongo, quito, pongo, quito, pongo y así se acaba la legislatura. Yo es que creo que tendríamos que hacer algo, de verdad, ¿eh? O sea, creo que no es una cuestión ideológica, creo que es una cuestión de tomadura de pelo. Porque si unos dijeran lo contrario, o un político inteligente que diga lo contrario, y entonces el siguiente lo hará, porque es que si no, no sé. La idea de sentarse en la calle es nuestra tradición y es nuestra forma de vida y es nuestra manera de estar en la calle y de relacionarnos y de dar seguridad a quien pasa por la calle. No hay menos atracos, los niños están vigilados. Hoy en día es casi imposible. Es imposible incluso vivir debajo de un puente. ¿Saben esta cosa que decían? Acabarás debajo de un puente. Nadie va a acabar debajo de un puente. Ya no hay sitio debajo del puente. Es una ciudad completamente agresiva por todos lados. Y estos son ejemplos contrarios, pero como tengo que poner el turbo, voy al 8, el miedo, ¿no? Una arquitectura que refleja el miedo. Soy yo. Es que me han dicho una hora, ¿sabes? Bueno, yo creo que es la idea lo que quiero transmitir con cada uno. Da igual que vean 5 imágenes o 18. Las verjas dan miedo, pero también da miedo que te entren a robar, ¿no? Las verjas han llegado a las calles, esto por ejemplo es una imagen tomada por mí en Puerto Rico, calles que se cierran, calles que se privatizan, pero falsamente privatizadas, calles que se cierran, o estos lugares, ¿no? Las urbanizaciones estas donde solo va un tipo de gente que paga lo mismo por vivir en un tipo de sitio, los baños son ellos, todos son iguales. Esto es lo contrario de la ciudad.
La ciudad es el lugar donde te encuentras con lo inesperado y por eso creces, y por eso piensas, y por eso aprendes. Esto es lo contrario de las ciudades. Soluciones, pues desde vallas de quita y pon hasta, por ejemplo, Chema Lapuerta en Sevilla hizo una dotación de unas viviendas de protección oficial, hizo un parque para todos. Al lado hay urbanizaciones como las que le he enseñado. El parque conocido y famoso es el abierto, donde se junta la gente. Situaciones que hemos vivido, esto es la peste en Venecia y esto es la ciudad cuando salimos a la calle en Nueva York después de estar 2 meses o 3 según donde aislados. Cómo racionábamos el espacio, cómo nos organizábamos, ¿no? Yo a veces pienso que necesitamos una catástrofe para recuperar el civismo, ¿no? Que viene de ciudad. Igual que hacían estas cosas, turnos para comprar, pasaban estas cosas. Cuando no hay sanidad pública pasan estas cosas. Esto es en Las Vegas, aparcamientos convertidos en camas de hospital para la gente que no tiene seguro médico. Punto 9. Lo que decía de salud pública. Antes les enseñaba este edificio en Medellín de Giancarlo Mazzanti, que es la Biblioteca España. Pero en realidad les decía que es un barrio informal. He dicho antes San Vicente Sabio, que es Santo Domingo Sabio. Fíjense qué poca luz tiene, insisto, los edificios. A mí lo que más me llamó la atención es esto, el funicular que ha unido la ciudad formal con la informal y encontrar este edificio de un arquitecto que se llama Carlos Pardo. Digamos, el famoso, el que ha salido en las revistas de arquitectura, es el anterior, la Biblioteca España. A mí el que me pareció fascinante era este, porque este edificio es un colegio. Pero el arquitecto, ¿qué hizo? Dijo, aquí no hay espacio público, aquí estamos súper apretados. Lo que voy a hacer es una plataforma para hacer un mirador. Es de los sitios más bonitos de Medellín. Pero los vecinos, no, porque queremos un edificio. Mira, sí, estamos locos. O sea, el edificio está abajo y les estaba dando una plaza, pero querían un bulto, querían un volumen. Entonces este señor les puso esto arriba para significar el lugar y es como una sala de reuniones. Pero fíjense lo que es. Fíjense lo que es una plaza para reunirse, ¿no? Lo básico en una ciudad. Y el colegio está abajo. Esto es un arquitecto pensando en los ciudadanos, desde mi punto de vista. Este es el acceso. Este es otro tipo de arquitectura. Es la sede de la televisión china, que habla de poder y habla de falsedad. Habla de poderío chino, que es un lugar no democrático, la China. Y estas son las imágenes de la China real, conviviendo con la marca de un edificio importante. ¿Qué creo que hay que hacer? Algo que los mejores arquitectos han hecho, que se llama bottom-up, es decir, pisar la calle, salir a la calle, ver lo que pasa. Este señor, de origen sueco, construyó vivienda pública y un día a la semana recibía a los usuarios para ver qué querían, qué necesitaban, para hablar con ellos. Hoy en día hay muchos colectivos que lo hacen, ¿no? El proceso participativo, que horroriza a muchos arquitectos y que muchas veces no sirve de nada, porque hay partidos políticos que lo han querido utilizar y ha votado el 3% de la población. Y ahí vamos a otra cosa. Estamos acostumbrados a exigir nuestros derechos, pero también tenemos deberes como ciudadanos. O sea, quien no vota no tiene derecho, y votar es lo mínimo, ¿no? Pero además se puede participar, se puede decir. Hay muchas iniciativas ciudadanas que han conseguido transformaciones. Una vecina de mi madre consiguió en Barcelona que pusieran escaleras mecánicas en una zona que vivía ella, que es el Putxet, que era muy cuesta arriba. Consiguió reunir las firmas. Una señora mayor, ya murió, se movilizó para eso. Hay muchas, la gente no sabe, si consigues, en cada ciudad es distinto. X firmas se tienen en cuenta en el pleno. Intervenciones de construir jóvenes arquitectos noruegos o Comunal en México, o esta idea, ¿no?, de Alejandro Aravena de cómo llevar agua después de un tsunami, después de un terremoto, nivel 1, utilizando a los niños, convirtiéndolo en un juego, y así varios niveles, ¿no? Bangladesh, limpiar las latas de aceite para hacer sombra. Juegos, tiene que ver con el juego, tiene que ver con el arte, tiene que ver con implicar a toda la población. O este tipo de viviendas, las viviendas incrementales, que son típicas de Latinoamérica, estas son todas de Alejandro Aravena y Elemental, que es un arquitecto chileno, que es una idea completamente distinta a la que tenemos aquí. En lugar de entregar un piso de 50 metros completamente acabado, se entrega una vivienda que con el tiempo puede crecer. ¿Cómo puede crecer? Pues el usuario la va tuneando, ¿no?, como quien tunea un coche. Esto podría horrorizar a los arquitectos, mejora mucho la vida de las personas.
antes y después. Decides si quieres garaje, si quieres habitación, si tienes dinero para cambiarla, todo tipo de tipologías. Dejar la mitad, claro, luego tienes un puzzle de categoría, pero se podrían hacer hasta normas, se podría hacer una normativa, ¿no?, para eso, en todas partes. O este ejemplo de Peristoral en Cornellá, que es hacer desaparecer el pasillo, ¿no?, para utilizar más también una vivienda pública con un recorrido interno. Aquí la ven. Hacen desaparecer el pasillo, pero se puede pasar si uno quiere circular. Esta es la idea del siglo XX, ampliar la profesión de arquitecto, o de diseñador, o de todo, conectar, básicamente. Este es Curro Claret, que es un diseñador que por motivos personales, bueno, ha trabajado mucho con la gente desahuciada, con la gente de la calle. Les enseña a ser diseñador y lo hace reciclando cosas. En este caso, cordones de camper que no utilizaban para nada. Empezó haciéndoles hacer muebles. Y él lo único que había diseñado es la pieza naranja que sirve para unir, ¿no?, las partes de reciclaje. Camper, la empresa Camper le encargó tiendas y él trabajó con las personas con las que había trabajado en la calle. Al final, esta manera de conectar con la sociedad y de dar respuesta resulta hasta glamurosa. Las empresas quieren apostar por ella y el reciclaje que les decía antes. Este es Queré, el primer arquitecto africano de su poblado, de Gando, que salió, que estudió arquitectura, fue el primero en estudiar cualquier cosa, lo odiaba, iba llorando al colegio. Convertido en arquitecto, reunió dinero para construir una escuela en el pueblo. Es decir, hablamos del arquitecto promotor. Y a partir de ahí, escuela, biblioteca. Anne Heringer ya les he hablado, o sea que voy a ir rápido, porque así es como se construye en muchas partes del planeta, la autoconstrucción. Fíjense en las mujeres empoderadas. Bien, definir lo importante, ¿no? Esta es como el grado cero de la inteligencia, ¿no? Lo que importa y lo que no importa. Eso es la inteligencia. Proyectos. Esta central nuclear ecológica. Es una broma, que es una broma, ¿eh? Pero este edificio no es una broma. Este edificio, Mediatic Center en Barcelona, tiene el disfraz de edificio ecológico, pero no es un edificio ecológico. Ahorra el 30% del consumo energético, no más. Y hoy en día se puede ahorrar el 100% del consumo energético. O esto, lo que les decía antes, los jardines verticales. Esto Emilio Ambas intentó construir así en Madrid, tirar un edificio que funciona para hacer un museo de la arquitectura. Bueno, entre otras cosas, desde mi periódico, pues yo hablé en contra de esto y no se ha construido. No sé, a veces uno también no sabe, no sé. Esto es Masdar, un barrio de Abu Dhabi, en el que Norman Foster iba a hacer una ciudad 100% sostenible. Bueno, la primera pregunta es, ¿de qué nos sirve una ciudad 100% sostenible si 2 kilómetros más allá están...? No, la sostenibilidad es planetaria. De nuevo, como la sanidad pública. Es como los aviones. Siempre pienso, con los aviones se pone de acuerdo todo el mundo, ¿no? No chocamos allá arriba, en general, no chocamos. ¿Por qué no nos podemos poner de acuerdo con esto? Si es que es para todos. Y al final, ¿les suenan? Sombra, celosía, vegetación. ¿Les suena de algo todo esto? Total, que para conectar Abu Dhabi con Masdar ideó un sistema eléctrico de trenecitos. ¿Qué pasó? Estos trenecitos los estaba desarrollando el MIT. Para cuando estuvo la ciudad construida, el MIT había conseguido, cuando estuvo ya construida, que los trenes fueran menores, con lo cual hubo que rehacerlo todo, porque la tecnología fue por delante. Esta es otra manera de ser sostenible, reciclando aguas, utilizando cañizo, cubriéndose del sol, protegiéndose, lo que decíamos antes, ¿no? Y esta es la casa que es una casa pasiva de Josep Bungesc, su propia casa. Fue el arquitecto español que primero hizo una casa pasiva, insisto, de nulo consumo energético. Yo lo he ido siguiendo y publicando en el periódico. Esta fue su casa, fíjense cómo ponen las placas solares en Lérida, por dentro muy protegida, porque se trata de eso, de controlar el ciclo del aire, y actualmente no solo es pasiva, sino que también es activa, es decir, consigue captar más energía de la que necesita. Esto también como un rollo político, que dijeron que sí, que se podría volcar en la red, luego no se puede vender, al final se compró un coche eléctrico y él utiliza como combustible la propia energía. Un tema que es muy breve, pero no me cansaré de repetirlo, el deber de la accesibilidad.
que se pueda llegar a los sitios, que los arquitectos no entiendan como un problema, bueno, luego me hicieron construir la rampa y ya estropeé el edificio. No, idiota. Haber pensado en la rampa antes de haber diseñado todo el edificio. Forma parte del edificio. Es como si dijeras, luego me hicieron... Y esta rampa que matadora, ¿no? O sea, es como si dijeras, ay, luego pensé en la escalera, se me olvidó la escalera. No, no, la escalera forma parte del edificio, la rampa también. Esto es mi hijo Telmo, hace muchos años, que en el Colegio de Arquitectos de Madrid hacían una sesión que me parece formidable, desapareció, de convertirte en alguien que no se podía mover, movilidad reducida, de cegarte para que pudieras... Yo creo que esto tendría que existir en todos los colegios, de arquitectos y todo. Era maravilloso el puente que tendía. Bueno, la accesibilidad es la velocidad que decía antes, los accidentes, paso rápido, esto mezcla ya todo, porque es la iniciativa que se hizo en Broadway de preguntar a los vecinos, los pocos vecinos que puede haber ahora en Broadway, qué querían, y lo que querían era sentarse sin pagar en la calle y wifi. Lo hizo Jan Gehl, que es un paisajista de Dinamarca, que ya había sacado los coches del centro de Copenhague. Esto es el centro de Copenhague hoy, y arriba tienen la misma calle en los años 50. Es decir, esto podría ser también una idea del progreso, ¿no? Digo yo. Y esto es el Highline que se hizo con esa misma idea. Ya estamos llegando, lo ultimísimo casi, la comodificación. Otro palabra, como gentrificación. Se lo decía al principio, las viviendas como inversión vacían las ciudades. ¿Por qué vacían las ciudades? Aquí hay dos peligros. En primer lugar, que cuando la ciudad está vacía, desaparecen los comercios, porque ¿para qué va a haber un supermercado si la gente no compra? De hecho, yo lo veo por esta zona. Vas a comprar y todos son refrescos y tal para los turistas, porque aquí parece que no viva nadie. Y al final no vive nadie porque una cosa lleva a la otra, ¿no? Este edificio se llama Number 1 57th Street. Lo hizo Christian de Port-Sampar, que es uno de los arquitectos franceses que tiene el premio Pritzker. Estas imágenes son publicitarias, ¿vale? De cuando se vendía. Se publicitó como el edificio más caro del mundo. Fíjense qué vistas tenía sobre Central Park, en Nueva York. La publicidad. Este detalle fantástico, que todavía tengan que vender los pisos como antes vendían los coches. Cuando yo era jovencita vendían señoritas en bikini, eran necesarias para vender un coche. Ahora yo valoro el hecho de que las hayan vestido, incluso de que las hayan puesto a leer, aunque se ha quedado frita, pero bueno, pero esta imagen me interesa sobre todo por dos cosas. Fíjense lo que se ve desde este piso que es fue en su momento el más caro de Nueva York. Igual lo reconocen, el Chrysler y el Empire State, ¿vale? Eso tiene el nombre Chrysler, de una empresa. Hubo un momento en que las empresas construían la identidad de las ciudades o contribuían a construirla. Hoy no, ahora van a ver. Este de aquí es Number 1 Hyde Park, es de Richard Rogers, otro premio Pritzker y además socialista. El problema que tienen estos edificios no es solo que desaparezca el supermercado, es que como no vive nadie, vacía el barrio. Pero hay otro problema. Yo me pregunto, siendo los edificios más caros de las ciudades, ¿quién demonios compra esos edificios? Y si llegan algún día, porque ahora está vacío, ¿cómo vendrán? ¿Huyendo de qué llegarán? Esta es la pregunta que yo me hago como periodista. Bien, el punto último ya es la idea de responsabilizarse, ¿no? ¿Quién diseña el siglo XXI? ¿No? Hablaba de cómo las empresas ayudaban a construir la identidad de las ciudades. Si nos fijamos, podemos ver hasta las llantas de los coches en la cubierta del Chrysler. Esta es la sede que Norman Foster ha hecho para Apple en Cupertino, fuera absolutamente de la ciudad, aislada, protegida. Esta, en cambio, era la que Kevin Roach hizo para la Ford Foundation, con un jardín interior en Nueva York al que se puede acceder, todavía a día de hoy. Esta es la sede del BBVA en Madrid, de Herzog y de Meuron. Bueno, esto yo me pregunto, cuando la ciudad, aquellos arriba de todo de la Castellana, llegue hasta aquí, ¿qué demonios pasará? Porque esto es una isla que no se puede atravesar. O sea, yo se lo decía, ellos hablan de calles, aquí ni calle ni nada. Esto no se puede atravesar, tendrán que dar la vuelta o vete a saber, harán un puente, vete a saber lo que pasará. Es pan para hoy, hambre para mañana. O esta idea, ¿no?, de pintar, por ejemplo, de boamistura, y estos juegos visuales, esto no está sobreimpreso, de hacer partícipe a la población en la identidad, en la construcción de una identidad,
Que, claro, parece, ¡ay, qué bonito, qué pobres! Y que lo pinten. No, porque esto funcionó también en Noruega. En Noruega la gente aparcaba en este lugar. El primer intento fue poner estos pedruscos de granito para que dejaran de aparcar, seguían aparcando y al final tuvieron esta idea de pintarlo haciendo con estas cenefas noruegas, que de los jerseys estos típicos de tricot, y la gente dejó de aparcar. Fue pintar el suelo y la gente dejó de aparcar. Magia potagia. Y es lo más barato, ¿no? Total, ¿qué quiero decir? Como resumen súper de toda la charla. Una oda a la imaginación. Tradicionalmente, el salto de altura, el salto con pértiga, el salto de altura en este caso, se hacía así, ¿no? Uno se tiraba como que se tira a una piscina, se elevaba y se tiraba. Pero en las Olimpiadas de México del 68, un señor del que todos los atletas se reían entrenaba al revés y se tiraba de espalda. El señor se llamaba Dick Foxbury. Ganó la medalla de oro, dio nombre al salto, se llama Foxbury, y cambió la forma de saltar. Ahora todos saltan así. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer entre todos, cada uno desde su disciplina. Y ya, muchas gracias. Pues ustedes dirán. Todo lo que plantea es idílico. ¿Idílico o necesario? Claro, idílico en el sentido de que, quieras que no, iniciativas particulares se pueden seguir, pequeñas, incluso conseguir alguna que otra mejora en el sentido, pero vivimos en una sociedad tremendamente capitalista que nos impone eso mismo, el vigilante, ¿no? Ya no puedes vivir sin él aunque quisieras, ¿no? Entonces no sé hasta dónde se podría actuar más, digamos. ¿Qué propone? Hombre, he traído bastantes propuestas, aprender de la ciudad informal. Yo creo que, mira, hace no sé cuántos, a lo mejor 6 o 7 años, nos hubiera parecido imposible imaginar que volveríamos a ir a comprar el pan con una bolsa, ¿no? Eso es de las empresas para ahorrarse la bolsita de plástico. Bueno, ¿no? lo puedes mirar como, pero también nos las ahorramos nosotros en el mar, ¿no? ¿No? Otra cosa es que no sé qué demonios vamos a hacer con todas las bolsas de tela, porque esta es la siguiente, ¿no? O sea, porque somos así. O sea, sinceramente, estoy leyendo un libro que se llama Menos es más, que es de un antropólogo que da clases, es inglés, pero da clase en la Universidad de la Autónoma de Barcelona. Y él habla esta idea, ¿no?, del crecimiento infinito, ¿no?, propulsada por los economistas, que es absolutamente inasumible. Es que es absolutamente inasumible, desde cualquier punto de vista. Entonces, esta cosa, incluso los políticos, de todos, o sea, derechas e izquierdas, hay que crecer el consumo, tiene que aumentar. No, el consumo no puede seguir aumentando. Es que no puede, porque es que nos vamos, ¿dónde vamos? ¿No? Entonces, yo creo que es una cuestión, bueno, de fijarnos en cómo se reciclaba antes, en cuestionar la obsolescencia programada, cuestionar la parte no humana de la tecnología, donde nos está llevando, ¿no? Porque la tecnología ya no solo como antes, ¿no?, que devoraba todos los puestos de trabajo. O sea, al final, si producimos y sustituimos todo, el cobro en el supermercado, hasta el barrillo, las máquinas que barren, o sea, todo por máquinas, ¿quién demonios va a consumir? ¿No? O sea, es una muerte de éxito, si quieres, pero es imposible. El modelo capitalista tiene un problema. Es que no puede crecer el consumo hacia el infinito. Está como el agua. Entonces, a lo mejor tenemos que consumir de otra manera, consumir mejor, o admitir que no se pueden hacer los pelotazos salvajes de enriquecerte o que hay otras formas de vivir. Totalmente de acuerdo. Está todo conectado, claro, ¿sabes? Totalmente de acuerdo, pero ¿qué necesitamos para darnos cuenta de que la naturaleza por sí sola podía funcionar? Pues que se muera más gente. Una pandemia del que se muera más gente. ¿Qué se necesita para que se hagan leyes para las cosas? Que se mueran unos cuantos. Que te toque, ¿no? Yo me acuerdo, no me acuerdo cómo se llamaba, un lehendakari, creo que Garaycoechea, que
que una vez la Kale Borroka cogió el autobús que estaba su madre y le prendió fuego. Entonces lo entendió. O sea, ¿cuándo entiendes lo de la sanidad pública? Cuando te toca llamar permiso para cada quimio. Yo estaba en el colegio de periodistas. ¿Sabes lo que es, además de todo, tener que llamar permiso, que te cuestionen como si fuera un whisky? Es que es una quimio, ¿no? ¿Cuándo hacemos caso? Pues cuando ya no podemos más. Entonces, esto, si haces la lectura solo política de las revoluciones, es que vivimos demasiado bien, seguramente en Europa, porque en otras partes del mundo sí que está pasando. La gente sale a la calle porque no puede más. Que esto ya lo hemos vivido aquí muchas veces, ¿no? A mí me gustaría pensar que no hace falta que seamos capaces de ir cambiando las cosas, como las bolsas de plástico, como fumar. Cuando yo estudiaba, el profesor era el primero que fumaba en clase. Mi ginecólogo. Esto era como de locos, ¿no? No sé, es difícil, pero hay opciones. Y yo, como he decidido ser optimista, veo muchas cosas en los jóvenes. Yo tengo un hijo músico, por ejemplo, y vende Beats, se llama, ¿no? Que es un fondo musical. Y hace poco le compró una cantante uno y dijo, no, pero de este voy a cobrar 300 euros, pero voy a cobrar 150 solo porque la percusión me la ha hecho tal, un americano. Digo, ¿de qué lo conoces? No, hablamos y tal. Y digo, ¿y por qué se la encargaste? Porque es el mejor. Me pareció maravilloso. O sea, pensé, es como si yo una parte del artículo o de un libro se lo encargara a alguien porque lo hace el que mejor. A ver, los periodistas siempre vamos chupando, ¿no? Leemos y tal y preguntamos, ¿no? Pero yo creo que hay otras maneras de funcionar y me fascina cuando veo cosas así. Una cuestión de cantidad. Para mí sí. A más grande la ciudad, a mayor es el colectivo, a más gente implicada, Yo creo que es una cuestión. personalizamos. Yo creo que es una cuestión de que nos concienciemos todos, ¿no? Que cuando tú dejas el grifo, ¿sabes? Esta publicidad que había cuando yo era pequeña, aunque usted pueda pagarlo, España no puede. ¿Sabes? Esa idea. O esa idea de si estás en un hotel, que también es una cuestión de... Hace poco entrevisté a Carlo Ginzburg, que es el historiador de Natalia Ginzburg, y decía, es que lo que se aprende es lo que no se tiene que decir. Y me fascinó, porque al final lo que hacen tus hijos, lo que hacen tus alumnos, lo que hace la gente con la que estás, es lo que tú haces, no lo que tú dices, ni lo que tú escribes, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, estás en un hotel y lo dejas aquello, yo no te digo, hazte la cama perfecta, no, pero, no sé, por ejemplo, a mí que se me cae el pelo, ¿no? Yo siempre recojo el pelo, porque me gusta que no haya pelo cuando yo llego. Pues en el hotel también lo hago. Porque ¿por qué la señora, porque suelen ser señoras, se tiene que encontrar con mi pelo, ¿no? Un poquito mejor el día, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Pero, bueno, no sé, es que yo creo que en lo pequeño se va construyendo lo grande. O a lo mejor es la manera que tengo de consolarme o de estar tranquila, mínimamente tranquila, ¿no? Pero sí que creo que es una cuestión de concienciación. Y pasa por esto y pasa por, pues no regar un césped que no se puede mantener, ¿no? El tipo de plantas, todo es civismo, creo, ¿eh? O pasa también por, yo qué sé, por pararte delante de un paso de obra, o es que no sé, cosas que antes se hacían naturalmente, ¿no? La generación de mi madre sabía que se tenía que circular por la derecha, lo que fue, hay gente que no lo sabe, ¿no? Y hay veces que el centro urbano está tan lleno que tenemos que organizarnos para circular, ¿no? No sé. ¿Los he dejado hundidos o...? ¿Ya? Yo creo que sí, que sí nos has dejado aplanados. Me parece que ha tocado tanto. Si coge el micro, pero porque estamos transmitiendo plataforma. Gracias. Decía que sí, creo que nos has dejado aplanados porque has tocado muchos palos, ¿vale? Creo que has querido decir, bueno, la velocidad incluso con que lo has dicho, has conseguido tu objetivo.
y ha resultado muy concentrado, ¿vale? A mí me parece que efectivamente todo lo que has tocado me ha parecido interesantísimo. Por supuesto, yo creo que hay gran consenso en que eres una excelente periodista. Gracias. Pero seguramente no le ha sorprendido nada, porque todo esto lo sabemos, Nada, ¿verdad? claro. Es que la mayor parte de los que estamos aquí somos arquitectos y, por supuesto, pues como arquitectos todo nos suena. Y a mí me ha gustado mucho tu conferencia, que nos ha hablado, para hablar de arquitectura, has hablado de muchísimas cosas y las has puesto todas en relación. Y yo me quedo con eso, ¿vale? El que, lógicamente, pues claro, cada uno de los temas da para mucho rato. Sin duda. Vale, pero bueno, pues el barrido, claro, nos deja aplanados porque es mucho. Yo creo, bueno, estás poniendo en cuestión también muchas cosas, todo el sistema. Hay que darle la vuelta, hay que ponerlo patas arriba. Pero he puesto ejemplos de gente que lo está cuestionando. Sí. Y no solo, o sea, y se pueden hacer las cosas con mayor, con menor formalidad, con más medios, con menos medios. Yo escribí un libro que se llama Vidas construidas, que eran biografías de arquitectos. Y tenía como una trayectoria y de repente llega Louis Kahn, que es un arquitecto eterno. Y digo, ¿cómo este hombre, después de los modernos, que el movimiento moderno es una cosa que rompe, ¿no? La historia, esta cosa cíclica de orden, desorden, orden, libertad, ¿no? Que sería, yo qué sé, Grecia, pues todos los renacimientos, todo esto, ¿no? Y el barroco, todo lo que se va y lo que ordena, ¿no? Lo que vuela, que diría Eugenie Dors. Y el movimiento moderno rompió eso, ¿no? Y entonces Louis Kahn, dices, ¿y este? Que es como eterno. Y entonces me di cuenta que, claro, el Kahn, que tan valorado por los arquitectos, es un señor mayor, que empezó a construir cuando ya tenía, pues, 40 y tantos, casi 50 años, que fue cuando se fue a Roma y aprendió eso, porque antes había hecho vivienda de protección oficial. ¿Y por qué lo había hecho? Porque era un inmigrante, en este caso en Estados Unidos, y es el primer arquitecto, digamos, de la historia, o de los que ha pasado la historia, quiero decir, que vivió en un piso de protección oficial. Y eso imprime carácter. Es que es imposible ver el mundo igual si has vivido en un piso de 60 metros que si has vivido... Es que es imposible. Entonces ves otras necesidades, ¿no? Lo de salir a la calle y ver, yo creo. Sí, yo creo que sí, que has puesto muchos ejemplos y es, digamos, por donde se abren caminos, ¿no? Yo creo que también los arquitectos, desde luego, estamos desconcertados ante qué hacer y claro, ya no tenemos las reglas, ya no tenemos un Papa Corbu que nos dice lo que hay que hacer, ya no tenemos catecismo, entonces hay que inventar y lógicamente pues nos cuesta. Hay que espabilar y los periodistas tampoco tenemos. Ya nadie compra el periódico en papel, ya nadie... Todo cambia, todo. No solo la profesión de arquitecto. Yo creo que lo que tenemos que hacer en general es responsabilizarnos. Un ejemplo. Se me ocurre, ¿no? Un ejemplo que estamos viviendo en este momento, o sea, que choca con los intereses, con la educación, como tú has dicho, lo que uno ha vivido. Por ejemplo, yo nunca vine a este centro cultural y vivo muy cerca, en la calle Vives, o sea, muy cerca y como acá enfrente. Pero hoy leyendo La Provincia, que no la compré, la leí en el Donde Como, apareciste en el reportaje. Ah, porque ayer me llamó una periodista. Mira qué bien. Y entonces, como suelo leer tus intervenciones periodísticas en El País, digo, voy a ver, veamos. Entonces, vengo aquí, ¿no? Y esta mañana, después de comer, cruzo y reservo. Lo llevo en lo personal, pero ahora termino, ¿no? No, me encanta, se lo agradezco mucho. Entonces, nada, hago la reserva y digo, ¿y a qué hora? A las 7 menos 10 abren. Bien, abren. Entonces yo entré, digo, ¿dónde será? Porque nadie me avisó dónde era, ¿no? Me empiezo a deambular un gran salón enorme, no sé cuántos metros cuadrados hay, muy refrigerado. Miro, no hay ninguna indicación dónde es este lugar, ¿no? Este local.
Subo una planta, miro otra vez, digo, ¿dónde es? Está el ascensor y está la escalera, subí por la escalera. Hay un guardia jurado y le pregunto, mire, ¿dónde es? Una planta más. Ah, bien, y es aquí. La azotea. Entonces, Sí. me parece absurdo, o sea, yo no soy arquitecto, me encanta la arquitectura, el diseño y demás, pero me parece de locos hacer en la última planta, fabricar esto que me suena que es un tinglado, digamos, comparado a lo de abajo, cuando se podía hacer esto en la planta baja. Se ponen unas sillas, se pone un atril, un sistema movible, y no hace falta hacer esto todo cerrado, sin ventana, pequeñito. Alguien habló del COVID, pero bueno, ya el COVID, según la Organización Mundial de la Esperemos que no, Salud, sí. ya no hay más, aunque siga habiéndolo. Entonces, este es un ejemplo practiquísimo, actual, de ahora, frente a toda tu exposición. Hay un elemento que a veces mi papá decía sentido común. Pero fíjese, yo se lo voy a rebatir, A ver. o lo voy a intentar, porque de eso se trata, ¿no? Claro. De que digamos cada uno. Tomo nota, a mí me parece muy interesante, es verdad. Hubiéramos estado un poquito más frescos, más holgados, pero si alguien quiere venir a ver la exposición, le hubiéramos fastidiado la visita a la exposición. Esa una. Y dos, sí que me parece bien que un edificio colonice estos espacios que a lo mejor no hubieran tenido otro uso, y a lo mejor hoy se ha llenado, pero otros días no se ha llenado. Entonces también es muy desolador un espacio muy grande. Si yo hubiera venido aquí y aquí... Pero ¿cuántas personas entramos aquí? No entramos, 3 docenas de personas, 4 docenas de personas. No lo sé. Númerense. Y si viene, tú porque eres conocida, Bueno, evidentemente, en pero mi casa. no eres famosísima, quiero decir, no eres soy conocida en mi casa, una punto, celebrity. sí. Imagínate que venga una celebrity. No Entonces, entra. entonces hay que hacerlo abajo. Que el director tome nota, si viene una celebrity hay que hacerlo abajo. Que esté fresca la celebrity. Gracias. No, a usted. A usted. Y por venir. Sí, totalmente. Hola, buenas, Arantzazu. Hola. Encantada. Bueno, en primer lugar, me ha gustado mucho la exposición, pero comparto lo que hablaba la primera persona que participó, en cuanto a que parece un poco idílico, porque una de las cosas que me pregunto es si realmente crees que en el marco legislativo y normativo español es posible esas propuestas. O sea, hay algunas que sí, que por ejemplo el reciclaje o... Es que de cosas- hecho muchas forman parte. O sea, yo he enseñado trabajos pioneros, a mí no me parece idílico, ¿eh? A mí me parece urgente. ¿Sabes? Es como... Y además he intentado poner ejemplos de conceptos, ¿no? Aprender a convivir con la informalidad, en lugar de pensar que se tiene que construir todo barrios nuevos, no. Utilizar lo que hay, o sea, no es idílico. Claro, pero recurres mucho a África, por ejemplo, o a América, o a... Claro, porque allí han empezado antes a hacer esto o están acostumbrados a convivir con la informalidad, que era la primera idea, ¿no? Claro. Yo creo que nosotros no estamos acostumbrados a hacer esto y que deberíamos hacerlo, porque en el fondo siempre vivimos en ciudades que siempre están patas arriba, porque cuando nos están poniendo la fibra del teléfono, están poniendo el no sé qué, o sea, siempre están. Yo me acuerdo una vez que a Madrid fue un actor, no me acuerdo quién era, que dijo, Madrid está muy bien, es muy interesante, pero espero que finalmente... ¿Qué? No, dijo, espero que algún día encuentren el tesoro. Porque estaba toda excavada, ¿no? Tuvo como ese momento, ¿no? Entonces, yo creo, para empezar, creo que no se puede venir aquí y criticar. Yo creo que hay que proponer. No, claro. ¿Sabes? Entonces, muchas veces las propuestas llevan una crítica implícita, ¿no? Pero están basadas en lo que has visto en otros sitios, en juntar argumentos, ¿no? Y en el fondo, el argumento principal mío es esta cosa que dice la gente, el mundo es un pañuelo. No, yo creo que el mundo es muy grande. Lo que pasa es que a veces vives en un pañuelo. Que vivís un pañuelo eres tú, pero el mundo es muy grande y hay ideas muy distintas que se pueden aplicar tanto en la historia
En la historia hay cosas que vuelven, por ejemplo, la bolsa del pan, que ha vuelto, y ahora hay gente que está haciendo bolsas de pan, y en un micronivel, digamos, y en cambio hay otras, por ejemplo, la peatonalización de las calles también está volviendo. O sea, hay muchas cosas que vuelven y hay otras cosas que las podríamos heredar o copiar. De hecho, se hace, en las ciudades se copian muchas soluciones, ¿no? Por ejemplo, antes lo de las calles de colores y todo esto para usos temporales de otros lugares. Y yo creo que hace falta eso, ese consenso, ¿no? Sí, claro, el consenso es necesario, pero lo que me refiero es que al final, esto va a mi segunda pregunta, ¿realmente quién diseña las ciudades? Porque los arquitectos aprendemos, yo salí hace no mucho, pero aprendes que el arquitecto diseña la ciudad y hoy en día la diseña más un político, la diseña más pues determinados grupos más Ni siquiera los políticos, porque la política también depende de la economía. Pero ya no es el arquitecto urbanista que tenía un plano y decía, bueno, tipo Cerdá, que implementa un modelo. Entonces, te pregunto si crees que realmente el arquitecto tiene ese papel trascendental que ponías en la primera foto cuando salía Le Corbusier y todos esos grandes. Pero si justamente he puesto esa foto para decir que eso está cuestionado. Ajá. Igual no me he expresado bien. Eso está totalmente cuestionado. Además, nunca fue verdad, porque la arquitectura la construye el poder. Siempre ha sido así. Ajá. Y hoy en día el Exacto. poder es el poder económico, no es el poder político, ¿no? Entiendo. Es así. Lo que pasa es que el poder económico, como hormiguitas, lo podemos afectar. O sea, lo que es idílico a lo mejor es esto. Pero esto es real. Esto es real. Esto es un señor del que se burlaba la gente, porque somos todos alérgicos al cambio, y que acabó ganando el oro, dando su nombre y cambiando la forma de saltar. Es que no se puede avanzar más, ¿no? Los que se reían acabaron saltando como él. Pues es que esto es así. O sea, el primero que amplió los alcorques y dejó las malas hierbas, se pueden reír. Pero ahora, por ejemplo, en bastantes, yo sigo mucho, me interesa mucho, lo que más me interesa es la naturaleza, entonces es lo que más leo, ¿no? Entonces veo, por ejemplo, cómo siembran ahora. El árbol tradicional, por ejemplo, de Barcelona, era el tilo. ¿Por qué? Porque era el parisino y se copiaba formalmente. Pero es que los tilos aquí en Barcelona no podían vivir. Entonces, ahora mismo ya no se plantan plátanos, ¿no? Que es un árbol resistente, es un árbol que aguanta para la sombra, para eso, para rebajar la temperatura. Ahora se plantan, pues, flamboyán, jacaranda, para árboles tropicales. ¿Por qué? Porque es fundamental limitar el consumo del agua, de la vegetación que se planta en la ciudad. Todo eso hay una evolución que no vemos, pensamos, este le ha dado por plantar esto, es así. No, no. Todo tiene un sentido si está bien pensado, ¿sabes? Y no es idílico, es responsable. Claro, es idílico si te aparece todo como nuevo de repente, pero es que claro, todo esto son años de información y que vas poniendo al día con las cosas que van pasando, que vas pensando, y yo vengo aquí, pienso, ¿qué les voy a dar? Pues lo que he ido aprendiendo, ¿no? Fijándome. Me parece que es más un análisis de lo que hay que de lo que podría haber. Y a veces cuando pongo ejemplos, es verdad que pongo la parte africana, pero bueno, a lo mejor por las imágenes y tal, pero no, la pongo sobre todo por esta realidad, que es que 1/3 de la población del mundo vive en viviendas de autoconstrucción y que lo vemos como algo súper alejado de nosotros, que por suerte lo está, pero que es una vía de futuro para todos los arquitectos del mundo, ¿no? Este señor. Sí, yo creo que tiene mucha razón. El micro que nos dicen. Yo creo que tienes mucha razón Creo que tienes mucha razón en lo que hablabas del consumo. Y la economía gira alrededor del consumo. Y las grandes empresas, los monopolios y esos, se rigen por el consumo, exactamente. Es decir, tú haces, por ejemplo, un centro comercial, entonces pones el supermercado no sé cuánto arriba de todo para que la gente recorra y vea más cosas y pueda consumir más. Voy a decir una tontería, pero quería decirlo. Los otros días compro un salero, ¿no? Un salero pequeño, digo, pero se puede destornillar y rellenarlo. No, ¿para qué? ¿Por qué lo hacen? Creo que he leído una cosa que me pareció interesante de alguien, o que se iba a dictar una ley
donde los elementos de consumo, pequeñas máquinas o lo que sea, tengan una reparación, sea posible el repararlo, lo que tú decías. Esas cosas sí son Brown las ideas. es así. Sí. Brown permite reparar. Venden piezas, venden recambios. La marca Brown. Sí. Es una cosa que un diseñador, Dieter Rams, impuso en su momento y se ha mantenido eso. Pero es así, hay una novela de Jonathan Franzen, que es un señor que va a decorar la casa con luces de Navidad, ¿no? De esas cosas que hacen en Estados Unidos, que a veces hacen todo el perímetro de la casa. Y de repente hay como 4 o 5 bombillas, se llama ristraqueo de luces, ¿no? De bombillas. Hay como 4 o 5, parece como una boca que le faltan dientes, ¿no? Y dice, bueno, pues voy a intentar cambiar las bombillas y tal. Y le dice, no, es que tiene que comprarla entera, lo de su salero. Entonces el señor aquel le cuesta muchísimo más dinero, pero en su cabeza no puede entrar eso, porque es que no puede entrar. Es como el coche este que yo adoro, me lo desahuciaron, porque hubo una inundación y dijeron, este coche ya nunca va a funcionar más, iba a 90. Pensé, bueno, pues ¿qué hago? Voy a 90, consumo más, que de repente se secó, porque yo no solo lo uso en verano, que vivo alejada de... Se secó y me pasó la inspección. Y yo digo, este coche, entonces lo arreglé, todo lo que iba con esto, con la tapicería, pensó, ¿por qué me va a gastar 200 euros en arreglar esto? Sí, total, pues pasó la inspección. O sea, de repente, a lo mejor, esto es como cuando estás enfermo y te dicen, te doy 2 años, y tú dices, así pillo más. Claro, no, pero es digital. El coche, hay una parte digital, y era justo la que había fallado. Que era una cosa que ellos, imagínate, los mecánicos ya no abren y dicen, es total. No, decían, van con un aparatito que detectaba lo que estaba mal. Y como no decía nada, era eso, era justamente digital. Este es el asunto, que lo digital nos gusta y nos interesa para muchas cosas. Pero yo creo que algo va a haber que hacer con el espía y con todo. Yo lo llevo porque me cuentan los pasos, pero es que cada uno lo llevamos por algo. El que escucha música, el que no sé qué. Hay una ley nueva en muchas ciudades ya aplicándose que los coches anteriores al 2000 no pueden circular por X lugares. Sí, y los de diésel. De 28 años. Sí, y los de diésel y tal. Pero todo esto es para fomentar el consumo. Lo ves clarísimo, ¿eh? Pero también hay iniciativas, por ejemplo, Adolfo Domínguez ahora alquila vestidos en lugar de solo vender. Y luego si tú llevas cosas... A ver, es que lo de la moda ha sido una salvajada. Cuando yo era jovencita había moda de verano, de tal, ahora hay... Pero también les ha estallado, porque antes se llevaba un corto, un largo, un color, que también era como la historia del arte, ¿no? Los pasteles, los chillones, como para que ningún año, para que te vieras fuera de moda. Y en cambio ahora cada uno lleva lo que le da la gana, corto, ancho, y aquí estamos, ¿no? O sea, en el fondo han muerto de éxito, creo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Nada, yo quería hacerle una pregunta, pero previo resaltar lo que ha dicho acerca de la responsabilidad, ¿no? De espabilar y ser consciente. A razón de lo que comentaba la compañera, muchos arquitectos y arquitectas solemos excusarnos en normativas o en que la arquitectura, aunque tenemos las manos atadas, los arquitectos, porque o son otros, los políticos o la economía o X, quienes nos dicen casi, ¿no? Qué podemos o no podemos hacer, pero la realidad es que no, es que tenemos que, bueno, de siempre, la arquitectura ha sido partícipe a la hora de construir los discursos. Es fundamental de asumir eso desde las escuelas, que no se trata, y ser conscientes de esa parte política, ¿no? de adquirir un compromiso. Entonces, independientemente de eso, que me alegro que lo haya resaltado en la charla, quería preguntarle acerca de la crítica de la arquitectura, ¿no? Como periodista, pues entiendo, ¿no? que se ha especializado en la arquitectura y el urbanismo. Entiendo que ha leído a muchos teóricos, en parte, ¿no? Y me gustaría saber si nos puede contar un poquito, porque a mi parecer hay poca. Y eso es lo que haría probablemente que asumiéramos esa responsabilidad, ¿no? Creo que hay que ser muchos más críticos con lo que hacemos
y bueno, pues ahí anda, ¿no? Gracias por ejercer esa crítica y qué considera de... Gracias. A ver, lo primero, lo de la excusa de la normativa es un poco, lo he intentado apuntar con lo de la rampa, ¿no? Esta idea de, luego vinieron que tú... No, la rampa es, hay que aislar los edificios, por eso lo resumo en responsabilidad. Es como si yo dijera, es que ahora cada vez pagáis menos, que es verdad, ya nadie compra el papel, entonces ¿para qué? Total, ¿quién? Bueno, cada uno su minifundio, por lo menos, ¿no? Para sumar en general. Crítica de arquitectura. A ver, en el mundo en el que vivimos, las cosas existen porque hay un consumidor que las demanda o que va a hacer uso. Entonces, no hay muchos. Y a tu jefe, o sea, yo me he enfrentado, a ver, he visto de todo. En el país llevo 27 años, antes estaba en La Vanguardia de Barcelona, donde sí había un interés por la arquitectura. Habitualmente, en los medios de comunicación de masa, en la prensa escrita, escribían los arquitectos sobre arquitectura. Y digamos que o no les entendía el gran público, porque a lo mejor no tenían interés en que les entendieran, puede ser, o tenían intereses. Es decir, utilizaban el medio para conseguir sus negocios, vamos a decir. Siempre. Negocios, o qué tal me llame, o qué tal. Era una cosa bastante escandalosa. Y escribían sobre los objetos arquitectónicos. Esto no se da en ninguna sección del periódico. O sea, hasta la música sí, se hace crítica de música, sí. Pero tiene que tener relación con todo, ¿no? Tiene que tener relación lo que cobra el director de orquesta tal o el director del Teatro Real o de lo que sea, ¿no? Todo está relacionado, ¿no? Y yo supongo que hacía falta, bueno, a mí nadie me dijo lo que tenía que hacer. A partir de 2008, que fue cuando la persona que lo llevaba antes, pues por motivos que acabo de explicar, pues dejaron de confiar en esa persona y yo antes simplemente obedecía, entrevistaba a quien me decían y a partir de ahí, pues, ¿qué te parece esto? Pues bien, mal, ¿qué te parece esto? Y, a ver, yo no tengo ningún interés en que me encarguen ningún proyecto, de eso estoy libre de sospecha porque no lo voy a poder hacer ni lo voy a hacer, ¿no? Y luego a mí me gusta mucho mi profesión, es decir, he aguantado un descenso de salario continuo porque es que me gusta lo que hago, me lo creo, ¿no? Y entonces a lo mejor lo que no he querido es quedarme aislada en el mundo arquitectónico y por eso lo he intentado relacionar con todo y de hecho yo hago entrevistas a científicos, a escritores, porque me parece que la arquitectura está en todas partes también, ¿no? Y primero que me interesa todo, ¿no? Esa comparación que hago con los médicos, es que de repente un día lo ves y si tú estás solo metido en un ámbito, por lo menos a mí me costaría más ver esa conexión con las cosas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la crítica, en mi caso, yo no sé si hago crítica arquitectónica, rara vez, porque cada vez hay menos espacio. Llevo el blog de mi periódico de arquitectura. Igual hablo de, mira, cada semana saco un tema, ¿no? A veces es un tema urbano, a veces es un tema, estoy intentando pensar en los últimos, de materiales, de ladrillos, por ejemplo. Ahora hay un tema de inodoro, era el pabellón finlandés de la Bienal de Venecia, que funcionan con tierra, ¿no? A veces saco temas muy específicos, a veces un edificio pues muy grande, intento que salga de México, de Latinoamérica, de espacios. Intento que nuestros lectores, que son básicamente España y Latinoamérica, tengan una información de cosas que les puedan ser útiles a ellos. Lo que sale en las revistas de arquitectura pienso que pues ya está, y además hoy en día que está todo digitalizado, pues que tiene otro tipo de lectores. Yo creo que hago más información que crítica, pero también puedo hacer crítica y decir algo que funciona y que no funciona. Y como periodista lo argumento. No, bonito, feo, no. El like o no like, no. No creo que sea suficiente. ¿Estamos? Bueno, muchas gracias. Gracias.